Muy bien. Pues nada, te dejo tratar esto. ¿Vale? Sí, el vídeo lo que suena está... Ah, lo tengo yo, sí. Bueno, no empieza a hablar y ya... Muy bien. Pues bueno, nuestro siguiente ponente es César Rendueles, doctor en Filosofía y profesor del Departamento de Teoría Sociológica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM, aquí. Fue miembro fundador del colectivo de intervención cultural La Dinamo, que editaba la revista del mismo nombre, y durante 8 años se encargó de la coordinación cultural y la dirección de proyectos del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Escribe habitualmente en su blog Espejismos Digitales y como obra pues, me gustaría resaltar precisamente Sociofobia, el cambio político en la era de la utopía digital. Entonces, su ponencia de hoy, si no me equivoco, se va a titular entre el fetichismo ciberpolítico y el elitismo democrático. Entonces, más preámbulo, os dejo con él. Muchas gracias. Hola, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias en serio, porque la verdad es que a lo largo de los años, la verdad es que me habéis invitado distintas ya generaciones de estudiantes a hablar en esta facultad, que al final es la mía, yo estoy aquí en los años 90 en filosofía, y siempre me ha resultado muy fructífero. O sea, siempre que me habéis invitado, todo lo que he preparado, todo lo que me habéis dado ocasión de pensar, pues me ha servido mucho para escribir y para explorar también territorios que no había tocado anteriormente. De lo primero que he escrito en mi vida sobre ética, por ejemplo, fue a raíz de una invitación de estudiantes de aquí, de la Facultad de Filosofía de la Complutense. Y bueno, no sé si hoy pasará lo mismo, porque la verdad es que he tenido he sido padre por tercera vez hace poco y estoy en esas fases en las que uno deja de dormir completamente y a mi edad es extremadamente pernicioso. O sea, yo si estáis pensando en tener hijos, recomiendo que lo hagáis cuanto antes, porque a partir de cierta edad es como estar de resaca permanente. O sea, tengo una sensación no, en serio, o sea, es exactamente la misma sensación que tenía cuando salía por la noche, ¿no? Y me iba de copas y cada día siguiente, pues exactamente la misma sensación, pero todo el día y sin haber bebido. Cuando no sé si es un poco peor. Bueno, entonces, bueno, os pido disculpas por anticipado, porque hoy planteo cuestiones un poco deslavazadas y poco coherentes. Quería empezar hablando de cuestiones un poco experienciales, vivenciales, relacionadas con nuestro entorno, mi entorno político al menos más inmediato, con lo que ha estado pasando este último año, ¿no? Es un año políticamente bastante trepidante. Creo que enlaza muy bien con, he llegado tarde, lo siento, con lo último que comentaba Amador respecto al elitismo, la falta de tiempo, las trampas de la representación, ¿no? Justamente traía algo similar para empezar, y quería terminar en cambio con algo bastante abstracto, más bien programático. No sé si me dará tiempo a llegar hasta allí. Digo, todo un poco deslavazado, pero os agradezco que me permitáis esta libertad. Bueno, los organizadores de este encuentro, de este congreso, me habían pedido inicialmente que hablara de ideología tecnológica. Después me propusieron que trasladara mi intervención a la sección, al día dedicado a movimientos sociales, y en realidad me pareció muy bien y me parece muy bien, ¿no? Y precisamente el título de esta intervención responde a una paradoja que tiene que ver con el papel que están desempeñando, ¿no? Las tecnologías de la comunicación, como las TIC, en distintos movimientos, en distintos procesos políticos, que intentan, no sé, profundizar, ¿no? En las dinámicas de democratización, revertir la crisis de legitimidad de las instituciones políticas, cada cual que lo entienda como quiera. Imagino que más o menos nos entendemos. Planteaban el título, que era entre el elitismo democrático y el fetichismo ciberpolítico, pues un dilema, una tensión, ¿no? Que yo creo que saca a la luz algunas dimensiones relevantes de la ideología dominante en nuestras sociedades, y sobre todo de lo mal dotados, de los mal guarnecidos que estamos para su crítica, ¿no? Para criticar la ideología dominante.
Veréis, el título de la intervención de hoy pues hace referencia, como os habéis dado cuenta, a un artículo que publicó Santiago Barrico hace unos meses, en el que llamaba la atención sobre el riesgo de lo que él denominaba el elitismo democrático, ¿no? Santi hablaba sobre Podemos, sobre distintas tensiones que se estaban produciendo en el proceso electoral de Podemos, ¿no? Y concretamente se refería a cómo la reivindicación de una mayor capacidad de intervención de las bases del partido y de los movimientos sociales, ¿no? que estarían detrás de esas bases, podían dejar fuera del juego político a una mayoría social que carecía de los recursos en tiempo, ¿no? Como decía Amador antes, en términos de capital simbólico, en términos de interés, pues que sí poseen los activistas, ¿no? Es decir, que Santiago llamaba la atención sobre el hecho de que una reivindicación de una democracia más plena, más intensa, justamente eso, su versión de la que habla Rancière, ¿no? De las categorías heredadas, pues podía dar lugar paradójicamente, ¿no? a un cierto elitismo. Yo creo que Santiago Alba tenía parte de razón, y creo que esa parte de razón tiene que ver con una confusión frecuente, bien intencionada, ¿no? Acerca de la magnitud de eso que muy bombásticamente llamamos a veces los movimientos sociales, en una concesión extraña a la sociología clásica, ¿no? Quiero decir que hablamos de ellos como si fueran dinámicas de masas, pero en realidad personalmente dudo mucho que superen en número en toda España los socios del Real Madrid y del Barcelona. Y lo digo totalmente en serio, ¿no? O sea, como recordaba Isaac Rosa hace poco en un artículo reciente, yo creo que resulta alarmante para algunos que en listas electorales municipales, no solo de Madrid, a mí me ha pasado con varios lugares de España, ¿no? Supuestamente surgida de los movimientos sociales, desde abajo, resulta que yo que ni siquiera estoy muy bien relacionado socialmente, tenga el teléfono o pueda conseguirlo con facilidad de la mayor parte de los miembros de esa lista. Hombre, yo creo que eso es bastante sospechoso, ¿no? Yo creo que si se trata de un proceso de democratización, es una democratización muy limitada, ¿no? Donde las redes de afinidad, donde los colegios invisibles desempeñan un papel esencial. En ese sentido, yo creo que confiar en el poder de los movimientos sociales en un país como el nuestro, ¿no? Arrasado por el individualismo neoliberal, es en primer lugar seguramente iluso, pero también seguro una vía segura para que minorías ideologizadas, con una identidad sociológica, una identidad de grupo muy bien definida, obtengan un poder político muy por encima de su representatividad, ¿no? Y yo creo que deberíamos acostumbrarnos a hacer un poco más de sociología de nuestras propias movimientos políticos, ¿no? Y hay algunas cosas bastante sospechosas, por ejemplo, la cantidad de gente que ha estudiado en los mismos colegios concertados, ¿no? De los movimientos políticos de izquierda. Lo digo sin ninguna acritud, lo digo totalmente en serio, yo creo que eso es interesante. Es algo que también pasa en los movimientos de cultura libre, ¿no? Que se hace muy poca sociología interna de los movimientos de cultura libre para ver sus numerosos sesgos sociológicos, de género, de clase. Pero la crítica de Santiago Barrico a ese elitismo democrático yo creo que también tiene algunos puntos oscuros, ¿no? Tiene algunos problemas evidentes. El principal para mí es que no está nada claro que el poder del que se priva a los militantes, a los activistas, ¿no? Con esa estrategia ampliación de las posibilidades de intervención más allá, ¿no? De los cuadros, de los militantes del partido, no está nada claro que se esté trasladando de hecho a un gran número, una gran masa de simpatizantes. De hecho parece mucho más probable lo contrario, ¿no? Como me indicaba hace algunos meses el politólogo Jorge Sola, lo que sugieren los estudios empíricos sobre las votaciones primarias es justo lo contrario, ¿no? Las primarias abiertas, frente a lo que se suele decir, tienden a fomentar una concentración de poder en las cúpulas de los partidos. Eso es lo que generan, porque eliminan precisamente las mediaciones en forma de cuadros, de activistas, ¿no? Así que históricamente lo que han hecho las primarias abiertas es todo lo contrario, no amplían, no difuminan el poder, sino que lo concentran. Es decir, con mucha frecuencia las primarias abiertas en lo que se convierten son fenómenos plebiscitarios, en procesos plebiscitarios, lo cual es bastante peligroso. Este es el dilema un poco que os quería plantear como punto de partida, ¿no? Yo creo que la raíz de ese dilema es que las iniciativas políticas antagonistas, y muchas veces no somos conscientes de ellos, se mueven en un terreno social devastado, que es el nuestro, ¿no? Yo creo que la gran victoria del neoliberalismo en nuestro país
no ha sido tanto aumentar los beneficios de las élites, eso se puede hacer de muchas maneras. Su auténtico triunfo fue más bien desarrollar la sociedad civil, ¿no? Convertirnos en una sociedad frágil, individualista, conformista, consumista. Esa es, yo creo, la auténtica herencia del 78. Esa es la auténtica herencia del 78. Y de hecho la crisis económica lo que ha hecho es aumentar esa especie de tendencia española heredada del franquismo, ¿no? A la fragilidad de la sociedad civil. Por un lado, desde 2007 lo que nos dicen los estudios empíricos es que se están reforzando las comunidades primarias, sobre todo familiares, ¿no? España es un país muy familista, donde las familias han desempeñado un papel de colchón social, supliendo a la debilidad del Estado social. De hecho, se da una inversión muy curiosa con el resto de países europeos. En el resto de países europeos, si eres pobre, lo más probable es que vivas solo. En España, si eres pobre, lo más probable es que vivas en un núcleo familiar más o menos extenso. Y eso se ha incrementado desde 2007. Y en cambio, desde 2007 también se ha incrementado el deterioro de las relaciones asociativas y el tejido social secundario, ¿vale? Pensad que en España hay un 29% de asociacionismo, medido muy generosamente, teniendo en cuenta casi cualquier cosa a la que estéis asociados, ¿no? Y eso es ya un 31% menor que la media europea, incluyendo un montón de países del este con una sociedad civil, en fin, no particularmente frondosa, ¿no? Si lo comparáis con países nórdicos como Dinamarca, pues las diferencias son abismales. En Dinamarca la tasa de asociacionismo es cerca del 92%. En Suecia es del 82% y en Holanda del 80%. Y esto tiene implicaciones políticas muy profundas. Por ejemplo, una muy importante, en la que hemos pensado poco, por ejemplo yo, hasta ahora, es que el voto de clase en España es mucho menos relevante que en otros lugares. La debilidad de los movimientos sociales, la deriva plebiscitaria de los procesos participativos. La única solución, digo, que se nos ha ocurrido para solucionar ese dilema son las herramientas digitales de deliberación, ¿verdad? O sea, que es de cuando en Podemos o en Ganemos, en la iniciativa que más os guste, se plantea, yo creo que la gente es bastante consciente de ello, y yo en términos generales creo en las buenas intenciones, ¿no?, de quienes han intentado gestionar este dilema. Pues la única solución prácticamente que se ha planteado es eso, ¿no?, recurrir a herramientas digitales de deliberación. No quiero caricaturizar lo que se está haciendo en Aptri, en Reddit o en las plataformas digitales. Creo que hay procesos muy interesantes que están teniendo lugar allí y algunos de ellos son muy prometedores, pero creo que a estas alturas también son evidentes algunas de sus limitaciones, ¿no? Y creo que lo interesante es que se corresponden con las limitaciones generales de lo que podríamos llamar el proyecto tecnopolítico, ¿no?, de la hipótesis tecnopolítica. Para los defensores de la tecnopolítica, o las posibilidades de la tecnopolítica, de alguna forma en las redes contemporáneas de comunicación se podrían dar formas de realidad política aumentada, por similitud con la realidad aumentada, ¿no?, esta que nos da las gafas de Google y tal, pues se daría un proceso similar en términos políticos, de realidad política aumentada, que conllevaría una transformación sustancial de las interacciones que se dan en la esfera pública, ¿no? Por ejemplo, según una tesis muy famosa de Yochai Benkler, lo que estarían dando lugar las interacciones digitales en las redes sociales serían una transformación, o una ampliación literalmente, ¿no?, de la esfera pública que se consumaría en una especie de esfera pública digital. Y en ese sentido a mí me parece que esas tesis ciberpolíticas pueden ser entendidas como una especie de urbanización de la teoría de la acción comunicativa de Habermas, ¿no? Una urbanización, por cierto, mucho más optimista que la formulación original del propio Habermas, que ha rechazado explícitamente, por cierto, que justamente las redes sociales, internet y esa clase de interacciones se puedan entender de esa manera, ¿no?, con una materialización de su propia formulación. Pero no así, ¿no?, muchos de los partidarios de las hipótesis tecnopolíticas, que han usado recurrentemente a Habermas como vía de legitimación, ¿no? O sea, como recordáis, lo que propuso Habermas fue una especie de reconstrucción de la filosofía trascendental que carga las cintas en la dimensión dialógica de la racionalidad como justificación, ¿no?, de la posibilidad de un proyecto emancipatorio renovado, ¿no? Es decir, que la manera de superar los bloqueos políticos, ¿no?, debidos a
distintos intereses, a nuestras distintas expectativas políticas, ¿no? Esos bloqueos a los que continuamente nos enfrentamos en los procesos deliberativos. La manera de superarlos, digo, sería buscar un proceso comunicativo depurado, en el que entendemos que los argumentos que planteemos respeten las condiciones que se darían en una comunidad ideal de habla, de modo que nuestra situación particular, identitaria, no quede difuminada y no interrumpa ese proceso comunicativo, ¿no? O sea, que los conflictos podrían ser superados argumentativamente cuando se respeten ciertos principios dialógicos estructurales, trascendentales, se puede decir así. Y claro, en ese sentido se trata de una propuesta procedimental que resulta muy tentador, muy tentador, yo creo, buscar analogías con el tipo de interacciones que se dan en las redes sociales. Resulta muy tentador, yo creo. Porque para muchos teóricos, ¿no?, de las tecnologías de la comunicación contemporáneas, la propia arquitectura distribuida de Internet, ¿no?, supondría un avance muy importante respecto a las coacciones estructurales que impondrían los medios de comunicación de masas tradicionales, ¿no? La propia estructura, no lo que queremos hacer o lo que deseamos hacer con esos medios, sino la propia estructura comunicativa de las redes sociales, su carácter distribuido, ¿no?, induciría justamente pues una aproximación a la concepción original de la esfera pública de Habermas, ¿no? Como recordáis, para Habermas la esfera pública surge en un momento histórico muy peculiar, ¿no? Época heroica, ¿no?, de la Ilustración, cuando un conjunto de prácticas discursivas innovadoras, ¿no?, permiten un proceso de retroalimentación entre nuevos medios de comunicación, ¿no?, como los periódicos, y la actividad crítica ciudadana en foros como los cafés londinenses, los salones parisinos, ¿no?, que permitirían una especie de espontaneidad crítica ciudadana, ¿no?, de uso público de la razón, que permitiría supervisar la actividad política del Estado absolutista, ¿no? De alguna forma, lo interesante, ¿no?, más allá de la crítica concreta de la ideología internacentrista, es que pienso que las tesis ciberpolíticas son una especie de versión anfetamínica, ¿no?, de la reivindicación de esa espontaneidad crítica cooperativa, ¿no?, donde lo peculiar es la ausencia de mediaciones institucionales. Es decir, la palabra clave ahí no es ciudadanía ni crítica, sino espontaneidad, ¿no?, la idea de que a través de ciertos artefactos institucionales o tecnológicos, ¿no?, se genera una espontaneidad que no requiere de otras mediaciones, ¿no? Y eso es interesante, yo creo, porque es un elemento central de la ideología política hegemónica en nuestro tiempo, ¿no? Hace unos meses se publicó en una revista británica un estudio acerca de los españoles hacia la crisis, y los autores estaban francamente sorprendidos, ¿no?, por los resultados, porque imaginaron lo habitual en estos casos, cuando se viven procesos similares a la situación económica de nuestro país, es que lo que pide la gente, sobre todo las clases populares, es más gasto en políticas sociales, subsidios para los desempleados, etc. La norma habitual. Bueno, pues no, en España descubrieron que lo que la gente pide como solución a la crisis es más inversión en I+D, investigación y desarrollo. Y es más sorprendente todavía, era una tendencia más pronunciada en aquellas regiones más afectadas por la crisis. O sea, cuanto más afectada por la crisis estaba una región, más se consideraba que la inversión en I+D era una excelente solución, pues yo qué sé, para tasas de pobreza infantil del 30%, como las que hay en algunas regiones de España. Lo que quiero decir con eso es que la tecnología ocupa un lugar central en nuestra comprensión de lo que es posible, imposible, indeseable, deseable, nuestra ideología en suma. Y esto yo creo que a veces se entiende mal. Yo no creo que eso signifique que nuestro sentido común esté modelado por fantasías futuristas o algo así. Nosotros es entender las cosas al revés. Yo creo que es al revés, o sea, confiamos en la tecnología porque es un terreno donde
parece fructificar, parece ser posible, ¿no? Los métodos en los que hemos confiado para sobrellevar un conjunto de conflictos desgarradores, ¿no? Que modulan pues, nuestra realidad política, ¿no? O sea, lo he dicho de otro modo, es un terreno donde parece posible que pues las fantasías ideológicas, ¿no? que nos hemos prometido a nosotros mismos pues, se hagan realidad, y por eso bueno, pues, esas promesas de la sociedad civil habermasianas parecen fructificar en ese entorno tecnológico, y por eso hay esa tentación, ¿no? De traducir a ese entorno tecnológico esas ideas que Habermas, ¿no? Más bien, consiguió sustanciar de una forma, por otro lado, bastante convincente. Y de hecho, a mí me parece que la fe en la capacidad social y política de la tecnología para generar pues, coordinación espontánea, sin la mediación de instituciones más o menos tradicionales, puede ser entendida como una especie de dulcificación de la fe en el mercado para conseguir eso mismo. Muchas veces se nos olvida preguntarnos por qué la ideología del libre mercado, ¿no? Resultó tan convincente, ¿no? Muchas veces nos centramos en cómo fue impuesta, a veces a sangre y fuego, en muchos lugares del mundo, pero se nos olvida preguntarnos por qué mucha gente la abrazó con un entusiasmo atlético, ¿no? Realmente, para mucha gente, todavía a día de hoy, ¿no? Tiene una enorme fe en que el mercado, las interacciones competitivas comerciales son la solución para una enorme cantidad de problemas. Y claro, nos olvidamos de preguntárnoslo porque es muy incómodo hacerlo, ¿verdad? Hay algo ahí que resulta atractivo, profundamente atractivo. Yo creo que la razón por la que resulta tan atractivo es porque de alguna forma los liberales nos ofrecen lo que nos pide el cuerpo en nuestras sociedades de masas, ¿no? Lo que nos pide el cuerpo es desconfiar de los demás. Lo que nos pide el cuerpo es bueno, eso que todos hemos pensado alguna vez cuando vemos a alguien por ahí haciendo alguna barbaridad por la calle, ¿no? Pensar, esa vota también y su voto vale lo mismo que el mío. Esto es un escándalo, ¿verdad? O sea, es un escándalo absoluto. Pues sí, eso es lo que nos dicen los liberales, que sí, que es razonable que pensemos, ¿no? De alguna forma, el gran atractivo del liberalismo, yo creo que es muy importante tomarlo en serio, es la idea de que la democracia, la deliberación política, pide demasiado a las sociedades complejas, a las sociedades de masas, ¿no? Que la democracia está bien para pequeñas comunidades cohesionadas, culturalmente homogéneas, pero que en las sociedades complejas, donde conviven tradiciones culturales muy diversas, expectativas completamente distintas, eso es imposible, ¿no? Y por tanto, dado que es imposible, y a los hechos nos podríamos remitir, ¿no? Lo imposible que es llegar a consensos acerca de, por ejemplo, la educación, acerca de cuáles los estilos de vida preferibles en los territorios, ¿no? Sociales, pues lo mejor es ampliar al máximo aquellos mecanismos sociales de coordinación de los que disponemos que no exigen consensos, que no exigen ponernos de acuerdo, ¿no? Y el mecanismo de coordinación social por excelencia que no exige consensos es, por supuesto, el mercado, ¿verdad? Aquí donde impera el mercado nos podemos coordinar sin necesidad de llegar a acuerdos extremadamente costosos, desgarradores y que siempre nos sitúan o bien al borde del conflicto, guerra civilista, como dice ahora Escotado, ¿no? Sobre todo anarcoliberal, o si no es el guerra civilismo, ¿no? A la imposición de las mayorías sobre las minorías, o sea, la pérdida de libertad individual, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen los liberales que nos promete la democracia. Claro, la desconfianza del liberalismo en la deliberación es, por supuesto, un proceso que se retroalimenta, ¿no? Cuanto más se destruye el entorno institucional deliberativo, más atractiva resulta la apuesta por el mercado. Cuanto más destruimos la escuela pública, más atractivo resulta el cheque escolar, evidentemente, ¿no? O sea, es un proceso muchas veces se retroalimenta que en buena medida explica ese atractivo. Y yo creo que, bueno, claro, después de la respuesta ha sido un poco que es verdad que tal vez los mercados no son capaces de tal cosa, pero disponemos de las redes digitales, que ahí sí, ¿no? Tenemos mecanismos de interacción no deliberativa que permiten esa espontaneidad, esa coordinación espontánea, no mediada por viejas instituciones con toda su carga de burocracia y autoritarismo. La respuesta de los partidarios de la tecnopolítica, yo creo que es una respuesta interesante y que merece la pena
se ha tomado muy en serio, es que esta crítica que yo he hecho ya en unas cuantas ocasiones no se compadece, no se hace cargo realmente de los usos más constructivos, más altruistas, ¿no?, de la espontaneidad cooperativa, ¿no? Y es verdad, ¿no?, en las redes hay mucha riqueza social, hay mucha riqueza colaborativa, hay mucho altruismo, ¿verdad? No solo hay dinero, no solo hay egoísmo, no solo hay otra especie, ¿no?, de choque puramente espontáneo de yoes egoístas. Y es verdad, o sea, eso es totalmente cierto, ¿no? Y eso también es interesante para rastrear algunas dimensiones de la ideología del libre mercado que muchas veces no nos tomamos en serio. Quiero decir que la ideología del libre mercado no solo tiene aspectos reactivos, no solo es una antropología negativa frente a la deliberación política, sino que también tiene dimensiones más propositivas. No solo es una antropología negativa, sino que también es una apuesta moral. Para explicar esto me gustaría leeros algunas líneas de un discurso muy bonito, por otro lado, de Margaret Thatcher, que habla precisamente de esto, ¿no? Decía Margaret Thatcher: las elecciones económicas tienen una dimensión moral. En una economía de mercado, la gente es libre de dar su dinero y su tiempo para buenas causas. Ejercen su altruismo por su propia iniciativa y a sus propias expensas, de forma directa y personal, a través de las instituciones, las organizaciones de caridad, universidades, iglesias, hospitales. Cuando el Estado interviene, la generosidad se ve cada vez más restringida por todos los lados. Por un lado, se generaliza la idea de que el Estado hace mejor todo lo que necesita hacer. Dado que el Estado sabe lo que hace, las causas que no apoyan deben tener un valor cuestionable. Por otro lado, dado que el Estado toma una parte cada vez mayor de los ingresos de la gente, esta tiene cada vez menos inclinación a donar el dinero que les queda para aquellas necesidades que el estado de bienestar no logra satisfacer. Cuando la gente da directamente, de forma personal o por medio de una institución que respetan, sienten que tanto el sacrificio que tienen que hacer para dar como el esfuerzo de ganar el sustento merece la pena. Cuando es el gobierno el que recolecta y gasta el dinero, se apaga tanto la motivación para dar como para ganar con el fin de dar. La moraleja del discurso de Thatcher, ¿verdad?, es que las instituciones públicas impiden la intervención moral por las mismas razones que impiden el enriquecimiento legítimo, ¿no? O sea, una copertenencia muy fuerte entre intervención ética y ganancia desde ese punto de vista, que no es exactamente el de Adam Smith o Mandeville, ¿eh? No es la idea de entender que los beneficios sociales son un subproducto, ¿no? Sino que un subproducto del egoísmo, sino que tiene una dimensión propositiva, yo creo, muy fuerte, ¿no? Es una tesis que, por ejemplo, Milton Friedman formuló muy bien, ¿no?, cuando recordaba, por ejemplo, las experiencias de autoorganización educativa en los colegios norteamericanos privados del siglo XIX. Es decir, que desde ese punto de vista más propositivo, no puramente reactivo, el capitalismo no solo nos tranquiliza por ser egoístas, ¿no?, por hacer eso que nos pide el cuerpo, que lo decía antes, sino que también nos explica que hay una forma de virtud genuina, virtud auténtica, ¿no?, estructuralmente compatible con ese egoísmo, ¿no? Y la coherencia entre ambos aspectos, ¿no?, de esa posición, yo creo que es una desconfianza radical respecto de las instituciones, ¿no? Es decir, allí donde la tradición emancipatoria ve una fuente de tensiones, las instituciones siguen siendo una fuente de tensiones espantosa para las tradiciones emancipatorias, ¿no?, que hacer con metodologías de intervención social al mismo tiempo necesarias, pero que son siempre una fuente de sometimiento, de burocratización. En cambio, el liberalismo ve más bien coherencia, ¿no?, un fundamento común para conductas antagónicas. O sea, ya sea por altruismo o por egoísmo, la mediación institucional sobra, ¿no? Solo queda el individualismo y el desarrollo de mecanismos de coordinación espontánea. Y desde ese punto de vista, tanto en términos éticos como sociológicos, el capitalismo contemporáneo está atravesado por dos versiones diferentes del individualismo que Vela y sus colaboradores, en un libro yo creo muy reivindicable hoy, denominaron por un lado individualismo posesivo y por otro individualismo expresivo. Permitidme que lo plantee así muy rápidamente. El individualismo posesivo es el homo economicus tradicional, ¿vale? El egoísta racional maximizador de toda la vida que todos hemos estudiado. En cambio, la conducta del individualismo expresivo se corresponde más con un proceso de autodescubrimiento, ¿no?, de exploración de los propios sentimientos, de una búsqueda de la autorrealización, ¿no? O sea, como individualistas expresivos
Sabemos, por ejemplo, que las buenas obras, cierto tipo de conducta altruista, son una buena inversión subjetiva, ¿no? Porque nos hacen sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? Y tienen un gran valor subjetivo interior, ¿no? La condición para que eso sea así, ¿no? Es que esas buenas obras, esas buenas acciones, esas intervenciones altruistas o esa exploración interior no sean concebidas como un compromiso estable con el que de alguna forma me siento vinculado, sino más bien como un conjunto de preferencias que puedo revertir en cualquier momento y cuya coherencia fundamental es que han sido elegidas por mí, ¿no? Esa es su coherencia fundamental, como planteaba Margaret Thatcher, ¿no? De otra forma, o sea, que en ningún momento se pueda considerar que interrumpen esa libertad plenamente desprovista de cortapisas, ¿no? Y es una diferencia muy importante, ¿no? Porque si se entienden como un compromiso, no como una mera preferencia, entonces se podría reivindicar esa clase de conductas como algo que debería universalizarse, como una norma que deberíamos hacer, mientras que si se trata de una preferencia, pues evidentemente no, ¿no? Y en ese sentido, el neoliberalismo no solo nos permite pues ver el espacio social como un lugar peligroso del que deberíamos desconfiar, sino que al mismo tiempo nos permite explorar con coherencia las virtudes del altruismo más auténtico, ¿no? Un altruismo no mediado por ninguna clase de compulsión institucional, ¿no? Perfectamente elegido, ¿no? Las redes sociales en ese sentido son los anabolizantes del individualismo expresivo, ¿no? Porque en ellas podemos hacer esto de una manera incrementada pues, exponencialmente. Y por eso yo creo que esta dimensión expresiva, moral, constructiva del liberalismo ha experimentado una intensificación muy fuerte e incluso una cierta mutación en los últimos 20-30 años al calor de la ideología tecnológica dominante, ¿no? Se ha desplazado desde las virtudes cívicas tradicionales, esas de las que hablaba todavía Margaret Thatcher, a las virtudes creativas, ¿no? Y eso yo creo que ha sido posible gracias a la creencia en la influencia radical de la tecnología digital en nuestra vida, ¿no? La creatividad, la construcción de un yo, de una identidad personal estéticamente admirable, la intensificación también, ¿no? De las experiencias, nos lleva a asumir la subordinación capitalista de un modo muy activo, ¿no? Casi diría entusiasta. Por supuesto, ser una persona de orden, ¿no? Una persona que participa, ¿no? De las virtudes cívicas tradicionales siempre ha sido un impulso importante, seguramente, ¿no? Para aceptar el sometimiento, pero hay un nivel de subordinación entusiasta al que nunca se puede llegar de esa manera, ¿no? Y en cambio yo creo que a través del individualismo expresivo, sobre todo con la colaboración muy activa del consumismo tecnológico, se puede llevar esto mucho más allá, ¿no? Hemos pasado de Stuart Mill a Nietzsche, ¿no? En nuestra autocomprensión de nosotros mismos. Más que empresarios de nosotros mismos, nos hemos transformado en artistas de nosotros mismos. Hay un anuncio muy bonito de PlayStation en el que se ve esto, no os lo traía, pero no lo vamos a poner, porque se me está haciendo muy tarde y no quiero perder más tiempo, pero que el lema es yo puedo decir que he vivido, ¿no? ¿Os acordáis? Es un retrato coral donde va hablando mucha gente, ¿no? Yo he matado no sé cuántos, yo he dirigido ejércitos, yo he visto el espacio no sé cuánto, me va diciendo una frase cada uno, gente completamente diversa, y también diciendo yo puedo decir que he vivido, ¿no? Eso, gracias a una consola, más una fantasía nietzscheana, ¿no? De pluralidad del yo, combinada pues con un poco de tiempo libre, ¿no? Porque dice, no, cuando trabajo tengo un curro horroroso de mierda, pero por las noches, ¿no? Me dedico a jugar a los videojuegos y puedo decir, por tanto, que he vivido. Por eso justamente hay un gran tabú en torno a la tecnología, de lo que nunca se habla, si os dais cuenta, que es el hecho evidente de que su primer campo de análisis no debería ser tanto el del conocimiento, ni el de la economía, ni siquiera el de la política, sino que debería ser el del consumo. Si os dais cuenta, se habla muy poco de la tecnología como elemento de consumo, lo cual es rarísimo, ¿no? Es un poco como si insistiéramos en explicar la compra de coches o de calzado deportivo hablando de las necesidades de transporte de sus usuarios, ¿no? Y no, ese tío se ha comprado un Lexus porque es que necesita ir de su casa al trabajo. Pues,
sería de locos, ¿no? O sea, evidentemente. Pero en cambio con los cacharritos hacemos eso todo el rato, ¿no? O sea, cuando hablamos de tecnología nunca hablamos de consumo, hablamos solo sí, de las necesidades comunicativas, la construcción de la sociedad red, este tipo de cosas, ¿no? Cuando en realidad casi siempre tiene que ver mucho más con el tipo de fenómenos que analizaba Veblen que con eso, ¿no? Nuestras fantasías futuristas, esas cosas de las que habla Castell, ¿no? De la sociedad reticularia. Y en ese sentido, yo diría que nos enfrentamos a algunos dilemas, ¿no? O mejor dicho, no he pretendido dar ninguna solución, ¿no? A ese dilema inicial que planteaba inicialmente acerca de por qué nos cuesta tanto plantear mecanismos deliberativos potentes que nos permitan profundizar en la democracia. Creo que tiene que ver con esa fragilización de nuestras sociedades, tiene que ver con el éxito del proyecto neoliberal en nuestras sociedades y cómo una solución, la única que se nos ocurre recurrentemente, ¿no? Que es las herramientas digitales de participación política, pues tienen algunas limitaciones muy importantes, y no son algunas limitaciones empíricas importantes, sino algunos riesgos asociados muy significativos también, ¿no? Porque creo que hay algunas simetrías inquietantes entre los modos de comunicación, participación que ponemos en juego en las redes y los modos de participación política que nos sugiere la ideología neoliberal desde hace muchísimo tiempo, ¿no? La ideología del libre mercado se enfrenta a algunos límites, no sé si políticos, culturales o antropológicos, muy importantes. Sencillamente creo que no está a nuestro alcance coordinarnos a través de una competición permanente. No podemos vivir nuestras sociedades como si fueran estadios deportivos en los que estamos continuamente compitiendo. No somos maximizadores racionales más que en unos pocos ámbitos de nuestra vida. Esto es así, empíricamente es así, no somos maximizadores racionales, solo en unas pocas ocasiones, ¿no? Pero también no somos cooperadores regresivos, ¿no? Esa exploración del yo, esa búsqueda, ¿no? De dimensiones estéticas de nuestra identidad personal, tienen que ver con aspectos de nuestra naturaleza, con capacidades, ¿no? Por decirlo con Martha Nussbaum, que forman parte de aquello que aspiramos y deberíamos aspirar a ser, ¿no? Con el altruismo, con la cooperación, con la creatividad. Son capacidades que en un entorno consumista, desregulado y tecnológicamente avanzado se ven completamente distorsionadas. Pasa lo mismo que con el cotilleo, ¿no? Es una tesis bastante benjaminiana, ¿no? En realidad, sobre lo que creo que Benjamin confió demasiado en la tecnología. Así que del mismo modo que creo que deberíamos tratar de recuperar la economía como actividad institucionalizada, ¿no? Tenemos que atrevernos a pensar eso que nos plantea el individualismo expresivo, la cooperación, la sociabilidad, el altruismo, el apoyo mutuo, como actividades también institucionalizadas, ¿no? Que decir tiene que no estoy planteando un retorno reaccionario a unas comunidades completamente imaginarias que seguramente nunca hayan existido, por otra parte. Del mismo modo que creo que la crítica del mercado libre no debería llevarnos una apuesta por la cárcel y la recolección ni nada parecido, ¿no? Sencillamente creo que tenemos que saber que necesitamos normas sociales, entornos institucionales asociadas a esas capacidades que consideramos valiosas y que en parte sí están recogidas por algunas de las dimensiones ideológicas tanto del liberalismo como de la ideología tecnopolítica contemporánea. Bueno, y ahora sí que me voy a callar. Bueno, muchas gracias. Muy bien, me gustaría dejar espacio para algunas preguntas, porque Gonzalo tiene una, alguno más, Amador, ¿y más? Bueno, pues si os parece vamos con esas dos y la respondemos ellas. Le puedes acercar como hoy. Bueno, sí, Amador, Gonzalo, da igual. Sí, empezamos por ahí. Eso no da. Bueno, intento ser breve. Concuerdo, la verdad es que plenamente con tu diagnóstico de los problemas de la ciberdemocracia, porque esta idea de, bueno, puedo desde el salón de mi casa con el mando de distancia elegir al mismo tiempo al representante número 37 de la lista de Diles y el canal de pago que voy a
a ver al día en el momento siguiente, pues lo único que hace es reforzar el ethos del individualismo disciplinario del tipo de capitalismo cognitivo en el que vivimos. Y concuerdo también por la parte de la democracia de élites a la que desemboca en cierto modo este tipo de prácticas. Quería intentar pensar un matiz o una posibilidad de encontrarle la utilidad a esta serie de procesos democráticos abiertos a las de las tecnologías, como son las primarias, con un ejemplo concreto que es el de las primarias de ahora Madrid, ¿no? Han sido especialmente polémicas, todo el que haya seguido los procesos de convergencia lo ha podido ver, porque bueno, efectivamente al final se presentaron varias listas, muchas listas concretas, por lo tanto, esta idea de que los votantes elegían individualmente sus candidatos se convertía en una imposibilidad ante la plétora de nombres, de perfiles que allí aparecían, lo cual ha generado un cierto malestar, porque a menos que se tuviese ya un conocimiento, es decir, se tuviese una identidad que solo se adquiere a través de la militancia activa, pues aquello no podía ser. En ese sentido, quería invitar a reflexionar sobre la posibilidad de que estos procesos tuviesen validez precisamente en tanto plebiscitario. ¿Me explico? Rancière lo dice bien, ¿no? En la noche de los proletarios. El momento emancipatorio, propiamente dicho, el momento revolucionario no es en el que un obrero le tira una piedra a la máquina, sino en el que por las noches es decir, hace aquello que le está vedando su identidad. Es decir, se desidentifica y adquiere una identidad otra. Me pregunto si estos procesos de votación de primarias no tienen, en esta fase por lo menos, este momento histórico, la finalidad de elegir efectivamente el número 36 de la lista, sino generar una práctica que permite a aquellos que, por una razón o por otra, han asumido una crisis de régimen y por lo tanto han perdido su identidad política, volverse a identificar. Hay una serie de personas indigentes de identidad y estos procesos quizás permitan esa identificación y ese momento político propiamente dicho. Pues acérquese el grabador por aquí, por favor. ¿Vas a responder ahora, César? O... No, si quería responder, para no sé ya algo más. Nada, son tres cositas. Una que me ha pasado también en conversaciones últimamente, que me tengo la impresión de que confundimos muchas veces, al hablar así fácil, en el hablar fácil de las conversaciones, movimientos sociales y colectivos sociales, ¿no? Alguien en una conversación salía el otro día, bueno, es que los de Traficantes de Sueños son movimientos sociales, pues es una librería, ¿no? O el Parque Maravillas, son movimientos sociales. O sea, yo creo que hay una confusión entre gente que participa en colectivos sociales y lo que es un movimiento social. Es decir, lo que puede ser la Marea Verde, lo que puede ser la Marea Blanca o la PA. Yo ahí entiendo algo más parecido a movimientos sociales que no creo que sea lo mismo que colectivos sociales, ¿no? Entonces digamos que muchas veces creo que se hace como una crítica a, pues esto, ¿no? Las minorías ideologizadas, que son pequeños grupos, que tal, que más que movimientos sociales, en todo caso son una serie de colectivos sociales, ¿no? Yo entendería más bien, intentaría pensar un poco qué es eso de un movimiento social o un movimiento de la sociedad, y para mí en la cabeza se identifica desde luego mucho más a, pues eso, al movimiento de la Marea Blanca de los médicos que al colectivo X, ¿no? Luego creo que también en torno a esto de los movimientos de la sociedad, movimientos sociales, igual sería interesante pensar como que la relación entre lo minoritario y lo mayoritario no está tan clara, ¿no? Igual tú que piensas más de la sociología, no sé, yo creo hay diferencias, digamos, en cómo lo veo yo, ¿no? Pero yo creo que hay movimientos que pueden ser cuantitativamente muy minoritarios y que sin embargo produzcan cualitativamente efectos muy poderosos de transformación de la sociedad, ¿no? O sea, ¿cuántas serían las mujeres que empezaron el movimiento de mujeres, movimiento sufragista? ¿O cuántos eran los obreros que empezaron, digamos, a pensar que los obreros eran más que fuerza de trabajo, o los negros que empezaron con la rebelión? Es decir, movimientos que minoritariamente, cuantitativamente, igual eran una determinada serie de minorías, cualitativamente tienen un potencial de transformación, digamos, de las maneras de entender lo que es una mujer, lo que es un negro, lo que es un homosexual, lo que es un obrero, lo que es un esclavo, etc., ¿no? Es decir, que yo creo que no sé si podemos juzgar un movimiento por el núcleo cuantitativo de la gente que lo empezó o por más bien la capacidad, digamos, inclusiva o universal de su mensaje, que es capaz de transformar finalmente
bueno, eso, ¿no? Las relaciones entre sexos, las relaciones con las razas, las relaciones con el trabajo, etcétera, ¿no? Es decir, que serían dos cosas. Una, yo diferenciaría movimiento social, entendiendo marea verde, marea blanca, de colectivo social, que yo creo que hay muchas críticas que se le pueden hacer a los movimientos sociales, que serían más bien, en todo caso, para los colectivos, ¿no? O determinados colectivos, y luego pensar que el potencial de transformación de un movimiento quizá no es el cuantitativo, porque la gente que se mueve siempre es cuantitativamente poca, sino, digamos, que tiene que ver con un potencial más cualitativo, ¿no? Y luego, por último, bueno, ya lo hemos discutido alguna vez, como mi relación con el movimiento hacker, etcétera, es, bueno, muy diferente a la tuya, ya sabes, ¿no? Para mí, digamos, el momento en el que vivimos es el de la derrota y el fracaso de la idea hacker. Es decir, para mí son unos seres muy diferentes a los que tú describes, por lo menos los que físicamente he conocido y con los que físicamente he aprendido las 4 cosas que sé ¿no? Es decir, los hackers son gente que precisamente no confía en la naturalidad, no confía en la tecnología como tal. Son precisamente personas que lo que dicen es, sí que hay una capacidad humana que es capaz de reapropiarse de la tecnología para hacer que la tecnología dependa más de los intereses sociales que de los intereses de quienes lo diseñaron, ¿no? Entonces, en los hackers hay todo un trabajo de aprendizaje, todo un esfuerzo, todo un cuidado de las infraestructuras, que son muy diferentes de una especie de creencia cómoda, fácil, en que votando aquí, haciendo... O sea, me parece mucho más que tiene que ver lo que tú dices con un clic activismo que con la utopía hacker. Que la utopía hacker me parece, de hecho, la relación materialista con la tecnología, ¿no? Que la cosa no va sola. El que soy idealista soy yo, que haciendo el ordenador me parece que más o menos todo es mágico, ¿no? Pero de hecho, en el esfuerzo por aprender cómo es la tecnología, cómo funciona, y más allá, cómo poder hacer que ella dependa de lo que yo quiero hacer con ella y no al revés, es decir, que los objetos tecnológicos que usamos no sean cajas negras que podemos elegir entre un menú de posibles pero no alterarlos, sino más bien que sea posible un movimiento de alteración y de determinación de la tecnología. Me parece que hay algo muy diferente y de hecho los amigos hackers viven todo el mundo de las redes sociales como el fracaso. Porque, por ejemplo, si antes querías tener un espacio web, de alguna manera tenías que aliarte con un hacker o con un colectivo hacker para poder tenerlo. Por ejemplo, es lo que es Sin Dominio, que no lo conoceréis, pero es una página que quería abrir como un espacio antagonista en el ciber, ¿no? Y ahora, sin embargo, simplemente está Blogspot, que ya me lo ofrece. Es decir, la ideología neoliberal de lo fácil, de lo cómodo, de lo que va solo, lo supuestamente automático, para mí no tiene mucho que ver con los hackers, que es más bien un esfuerzo muy materialista para ver lo virtual como material, que también son infraestructuras, y para hacer todo como un esfuerzo, también creando escuelas, creando formas de transmisión, creando una ética, precisamente porque la cosa no va sola. Precisamente porque la cosa no va sola y lo tecnológico no es el libre mercado o la mano invisible del libre mercado, tenemos que hacer un esfuerzo de reapropiación de esa tecnología, digamos, de aprenderla, de aprender a usarla, de compartir esos saberes, de tener una ética. Entonces, para mí lo que criticas tiene más que ver con lo que podríamos llamar, o se llama el clickactivismo, que con los hackers, que es como todo lo contrario, más bien. O por lo menos en algunos sectores del movimiento, ¿no? Incluso pensar, por ejemplo, el software libre como un entorno institucional, ¿por qué no? ¿Por qué no aplicar las categorías que tú empleas a pensar también como eso, Wikipedia, el software libre, son contextos institucionales? Instituciones quizá no públicas, pero también institucionales. Bueno. Si te parece, empiezo por esto último, porque luego como la primera intervención tenía que ver con lo que tú has contado en los primeros puntos. En realidad estoy bastante de acuerdo, o sea, no pretende hacer una valoración histórica, ¿no?, del movimiento hacker, ni mucho menos, y sé que de hecho lo que he dicho es muy injusto con muchas prácticas antagonistas, ¿no?, vinculadas a la tecnología, pero podemos llamar más bien la ideología californiana, ¿no?, es un mundo donde yo creo que esa caracterización y esas analogías con el mercado libre sí que tienen más peso, ¿no?, y describen bien lo que hoy es el núcleo ideológico dominante. Yo lo que reprocharía a los hackers históricos, en todo caso, es que yo creo que no supieron ver bien que sus posibilidades de éxito estaban mucho más vinculadas a un contexto político tradicional de lo que pensaban, ¿no? Yo creo, es decir, algo que
muchas veces he comentado, ¿no? O sea, es decir, que el conocimiento libre, los movimientos de conocimiento libre pueden dar muchísimo de sí, pero pueden dar mucho más de sí si se vinculan a procesos de transformación pública, políticas tradicionales, que si se piensan a sí mismos, ¿no? Como una esfera autónoma. Y yo creo que en esa tentación a veces sí se ha caído, ¿no? En el sentido, Wikipedia, pues yo creo que sería muy bueno para Wikipedia, por ejemplo, que desde la universidad participáramos mucho más en Wikipedia, redactando voces, poniendo a nuestros estudiantes a redactar voces, y que eso sería muy bueno para Wikipedia, también para la universidad, que es lo que se nos ha dicho siempre, que eso era imprescindible para transformar la universidad con la tecnología y tal. No, pero también para Wikipedia. Yo creo que el ordenador de 100 pavos era una excelente idea, que si se hubiese vinculado a programas de educación pública institucionales podría haber sido muy exitosa, y de hecho en Uruguay lo fue precisamente por ese, o lo ha sido por ese motivo, ¿no? Yo creo que ese cierto futurismo, ¿no? Que a veces sí ha reinado dentro del ámbito del hacker, comprensible, ¿no? Un poco estetizante, yo creo que ha lastrado el movimiento, ¿no? Pero estoy de acuerdo, o sea, en la primera parte de lo que has planteado, en que el movimiento del conocimiento libre es mucho más frondoso de la caricatura que yo he hecho, y no pretendía hacer justicia a distintos aspectos históricos que algunos de ellos yo creo muy positivos y muy apreciables, ¿no? Y yendo a lo que planteabais tanto Gonzalo como tú, ¿no? Respecto a ese momento que estamos viviendo tan extraño, ¿no? Tan tentativo, yo lo que quería de alguna forma era diagnosticar una cierta perplejidad. Yo insistí, o sea, no quiero hacer una caricatura de lo que hacemos ¿no? en Reddit, en los distintos foros de votación e intervención. Yo he visto cosas interesantísimas, ¿no? He participado en debates interesantísimos, he contactado con gente con la que si no me hubiese podido reunir a lo largo de todo este año, así que no quiero hacer para nada una caricatura, y reconozco ese valor potencialmente plebiscitario de estos procesos. Pero creo que también tenemos que ser conscientes de sus límites, y sus límites muchas veces son empíricos, y creo que eso también responde muy bien a lo que te voy a decir. Es decir, que son límites que no tienen que ver con los fundamentos normativos de esos procesos, sino que son empíricos. Quiere decir que sí podría ser un momento plebiscitario donde nos apropiamos de formas de intervención democratizadoras, pero lo cierto es que no lo han sido, que han afectado a poquísima gente, hemos intervenido ahí muy poca gente. Es lo que hay, o sea, yo no quiero, no es tampoco para flagelarnos ni nada, no, esto es lo que hay efectivamente, pero yo creo que es muy importante ser conscientes de los terrenos sociológicos en los que nos estamos moviendo, de los terrenos que son realmente muy reducidos, ¿no? O sea, el 1% ese somos nosotros, ¿no? El auténtico 1%, no son los banqueros, somos nosotros, ¿no? Los anticapitalistas, feministas, ecologistas, nosotros somos el 1%, pero no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Si vais a las definiciones ideológicas de los españoles hace 3 siglos desde cuando, eso somos nosotros, el único 1%. Y desde esa realidad sociológicamente arrasada tenemos que partir. Entonces, en ese sentido, Amador, cuando plantea así, es verdad, no es lo mismo movimientos sociales que colectivos sociales, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que en cada uno de esos movimientos más amplios que planteas se reproduce el mismo dilema. En cada uno de esos, en la marea blanca, en la marea verde, pasa exactamente lo mismo que pasa en Podemos, Ganemos, en Ahora Madrid, exactamente lo mismo. Sí. Hay grandes movilizaciones que reúnen a mucha gente, pero en el aspecto organizativo, en las prácticas institucionalizadas, ves a la misma minoría de siempre, un poco ampliada, es cierto, no estoy siendo injusto, no tiene nada que ver con lo que había hace 5 años, ¿verdad? Pero realmente hay una diferencia muy grande respecto a lo que debería ser, yo creo, un ideal de democratización más amplio. Y quiero llamar la atención sobre algo sobre lo que, y con eso termino porque entiendo que no hay más tiempo, sobre lo que hemos dejado de discutir y a mí cada vez me resulta más escandaloso, que es la desaparición de los sindicatos y en general de lo laboral, ¿no? De todo el ámbito de intervención laboral, de nuestro horizonte político. Es escandaloso, si os paráis a pensarlo. O sea, hace no muchos años los sindicatos eran agentes políticos de primer orden que en cualquier discusión pues, intervenían. Hoy han desaparecido. O sea, bueno, me acuerdo remotamente de los nombres de los líderes sindicales de Comisión UGT, pero que se me va a olvidar cualquier día, porque han desaparecido literalmente de nuestro... Y eso es escandaloso. Es escandaloso completamente, ¿no? O sea, que lo que había sido una herramienta de intervención, también de cohesión, ¿no? Y de vertebración institucional, de las intervenciones emancipatorias,
tradicionalmente, que hayan desaparecido y que ni siquiera nos preocupe, los estamos muy ocupados votando nuestras listas, a mí me parece alucinante. Y eso también yo creo es sintomático no solo de la recuperación de viejos instrumentos, sino de las dificultades que tenemos para crear otros nuevos, ¿no? Lo que pude escuchar de la charla de Amador mencionaba, pues innovaciones, por ejemplo, en los ámbitos educativos, ¿no? O en el ámbito de los cuidados, que pueden ser igualmente que podrían ser novedosos y que pueden ser igualmente importantes. Yo creo que son ese tipo de cosas las que tenemos que pensar, ¿no? Atrevernos no solo a estar valorando y poniendo sobre la mesa los aspectos positivos de lo que hacemos, que lo reconozco, o sea, no quiero hacer una crítica nihilista, sino también pensar cuáles son sus limitaciones, que en buena medida son empíricas, son sociológicas. No tiene que ver tanto con los fundamentos normativos o lo que nos gusta tanto discutir, sino con la realidad sociológica en la que vivimos en nuestro país. Gracias. Muy bien.